diputada Elena Maurín, quien el 29 de julio nos expuso una excelente disertación sobre la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero conmemorada o jurada en la ciudad de Buenos Aires. Nos pareció excelente poder recrear algunos aspectos fundamentales de esa jura y bueno, le agradecemos su presencia. La escuchamos. Bueno, voy a recordar que el 9 de julio sabemos que fue la declaración de la independencia en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, donde habían ido los diputados de todas las provincias que pudieron. El 18, o sea, 9 días después, se juró la independencia en Tucumán. Lo juraron los diputados y se juró también con el pueblo de Tucumán, que repitieron el juramento que habían hecho los diputados. Entonces, el mismo Congreso dice, bueno, lo mandemos a todas las provincias que tienen representantes para que también participen y se sumen a este juramento, de manera que todas las provincias hagan el mismo juramento que hacemos nosotros, porque es importante la participación del pueblo. Además, dice el texto, como símbolo de unión y de concordia entre las provincias. Entonces se mandó a cada provincia la orden de jurar la independencia en cada pueblo, como dije. El 19 de julio llegó a Buenos Aires el acta de la independencia, de la proclamación. Y bueno, según Juan Manuel Beruti, fue una gran fiesta. El día de la llegada hubo una gran fiesta a la mañana, al mediodía y el día de la oración, dice, pero con tiros, con luces, las grandes luminarias, por supuesto, eran velas y farolitos de cebo. Pero fue muy importante porque además había baile en las calles, música en las calles y vítores y regocijo en señal de que todo el mundo estaba contento. Recién, el 13 de agosto, el Cabildo de Buenos Aires trató la orden del Congreso de que todos los habitantes de las Provincias Unidas debían jurar defender la independencia declarada en Tucumán. De manera que ahí tenían que participar todos, dice, las milicias, la gente de la ciudad o del campo, los eclesiásticos, hasta las monjas debían jurar en cada pueblo. Y declaró o decidió que el ayuntamiento, o sea, el cabildo, debía decir el modo y la forma en que debía hacerse la jura en Buenos Aires. Y primero la proclamación y después la jura de toda la población. Finalmente decidieron que tenían que hacer en la Plaza Mayor, la Plaza de la Victoria, que es la parte de plaza que está frente al Cabildo y frente a la Catedral. Ahora está abierta la calle Defensa, pero antes estaba ahí dividiendo la plaza que tenemos ahora por la Recoba. Ahí debía hacerse alrededor de la pirámide, al lado de la pirámide, frente a la catedral, debía ponerse un tablado con sillas para las autoridades y 60 sillas primero y después 100. Después, según hicieron el diagrama, debían irse a los lugares alejados. ¿Y cuáles eran los lugares alejados? La Plaza de la Residencia, que estaba al sur, lejísimo parecía, Humberto Primo y Defensa, que serían más o menos 10 cuadras. El otro extremo de la ciudad, el extremo oeste, era la Plaza de Montserrat, o Plaza de la Fidelidad, al oeste, que era la avenida 9 de Julio y Moreno. Y hacia el norte de la ciudad
estaba la Plaza de San Nicolás o Plaza de la Unión, que era la avenida 9 de Julio y Moreno, más o menos, y Sarmiento, más o menos, hacia el norte, la misma 9 de Julio. Es llamativo notar que de estas plazas no existe ninguna, salvo la Plaza Mayor. El otro día la presidenta de la Junta de dice que sería cerca la Plaza Dorrego, de la Plaza de Montserrat, justamente. Pero ahora prácticamente no existe. Se había convocado a todos los alcaldes de los 34 cuarteles o barrios para que organizaran funciones y regocijo público. Y debía hacerse la gran ceremonia, ¿no? Pero se fijó la fecha para el 30 y 31 de agosto. Surgieron desinteligencias, como siempre nosotros, por los lugares, quienes iban a ocupar los lugares preferenciales, porque además era la gente de municipalidad y las autoridades de la nación. Finalmente dejaron eso un momento hasta que se escribiera un ceremonial adecuado. Finalmente, el director supremo, que era Pueyrredón, mandó un oficio en el que se comunicaba que había resuelto suspender las funciones de proclamación y jura en Buenos Aires por el impedimento de las excesivas lluvias. Tenían que salir desde el fuerte en procesión a cada una de las plazas. Entonces, claro, si había excesiva lluvia, era un barrizal tremendo, un lodazal, entonces todas las ropas elegantes que tenían que tener se les iban a arruinar y iba a ser un desastre, lo más deslucido que se puede pensar. De manera que siguieron las lluvias hasta que al final se llevaron a cabo el 13 y 14 de septiembre. Y se comunicó a todos los vecinos que como no se había podido practicar la gran función de la jura de la independencia, porque las calles se habían hecho intransitables, como dije. Hay una fuente muy importante de un testigo que se llamó Bartolomé Muñoz, y esta fuente la recoge un historiador, Emilio Breda, que lo quiero resaltar porque es muy poco conocido el tema. La gente cree que solamente fue en Tucumán, y no, fue en toda la República, acá también. Lo que dice Muñoz, el testigo, es: el 13 de septiembre será llamada en adelante el Día Grande de Buenos Aires. En él se han recogido óptimos frutos del precioso plantel que empezó a cultivarse el 25 de mayo. Digna recompensa de 7 años de heroicos esfuerzos. A los 3 días que preceden a este gran día, aparece en nuestro horizonte occidental el hermosísimo planeta Venus, símbolo del amor como un pronóstico feliz de la concordia y unión. Ese era el principal problema que estábamos teniendo. No teníamos concordia y unión. Finalmente, dice, este planeta Venus atraía las miradas, además la casa consistorial, o sea, el cabildo, pintada totalmente de blanco, con tramos y un friso en azul que imitaba el mármol. Sus 13 balcones, tenía 13 balcones entonces, ahora nos quedaron 5 porque se le fueron rebanando. Los 13 balcones engalanados con adornos de seda de los colores celeste y blanco. En el centro del arco principal, un sitial de terciopelo con franjas de este color, blancas, azules, y borlas doradas. La pirámide de la plaza, que en ese entonces estaba frente a la catedral.
Estaba cubierta de bastidores pintados de celeste imitando mármol. En la base, en carteles, se leían distintos poemas en octavas. Por ejemplo, un fragmento que decía: argentinos, leales y valientes, pueblo del sur, estirpe generosa. Hoy os pide la patria que obedientes juréis morir en la demanda honrosa. Alrededor de la pirámide había 6 pirámides más chicas, 4 jarrones y sobre los pedestales las estatuas de dioses romanos que evocaban lo que nos faltaba: riqueza, fertilidad, comercio, pero además guerra, que nos protegiera en la guerra, que estábamos en medio de la guerra de la independencia. Entre el cabildo y la pirámide, frente a la catedral, se levantó este tablado cubierto de alfombras, donde se puso el respetable estrado donde debía jurarse la independencia. Todas las autoridades de todas las corporaciones del Estado. Alrededor, una balaustrada en cuyos ángulos había 4 estatuas en imitación mármol, que representaba a las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una escalerita pintada y el sitial del director supremo. Sobre un almohadón, mirando hacia la catedral, los santos evangelios. Y detrás, en las sillas de terciopelo, estaban las autoridades. Tocándose el pecho, los sacerdotes juraron. La cruz de la espada, los militares. Y los demás haciendo la señal de la cruz. Todos de pie, vieron a los maceros, los representantes de cada corporación, que venían con sus sombreros, gorras de terciopelo con plumas y mazas de plata, quienes pidieron silencio y atención. Después el alférez mayor, don Francisco de Escalada, que ha pedido en Buenos Aires los Escaladas, con voz fuerte y clara, arengó a los ciudadanos y les tomó juramento, el mismo que se había tomado en todas las ciudades del interior, porque Buenos Aires fue la penúltima en hacerlo. La última era Salta, que como estaba en el límite allá de la guerra prácticamente, Salta y Jujuy tenían una complicación muy grande. Después, agitando el estandarte, se arrojaron monedas a los 4 costados del tablado, diciendo: renazca la concordia, renazca la unión nacional, la patria, la independencia vivan. Y hacían caer las monedas del nuevo cuño por los costados del tablado. Y este testigo dice con admiración que la multitud que las recogía se notó un llamativo orden que demostraba su amor a la patria y no el vil interés ni la sórdida codicia. Los niños de las escuelas soltaron palomas blancas con cintas azules, repique de campanas, salvas de artillería, cohetes, gritos de viva y de alegría. Después de las 4 de la tarde, cada barrio presenció y participó con danzas, contradanzas, comparsas, fuegos artificiales. Había más festejos preparados para los días siguientes, pero todo tembló y ese eco formidable que hacía resonar el huracán, el trueno, el diluvio de agua y granizo en la noche del 16 de septiembre, dice Muñoz, el testigo. Se repitió con más el 17 y el 18. El río enfurecido arrojó 13 buques sobre la costa y un torrente de agua nunca visto inundó los campos del riachuelo en 5 leguas de extensión, con más de 2 varas de profundidad. El testigo Bartolomé Muñoz escribió: ¿cómo se olvidará en Buenos Aires el equinoccio
de 1816. Pero al acordarnos siempre repetiremos, en él se proclamó aquí nuestra independencia. Las casas de Barracas se inundaron. Las aguas cubrieron el puente cortando las comunicaciones. Las haciendas, los buques, las barracas y las pulperías quedaron deshechos. Hubo 10 ahogados. Los realistas más intransigentes, porque estábamos en guerra, ¿no? Más que una brecha era eso. Los realistas empecinados decían, se alegraron diciendo, tomá independencia, castigo de Dios. Sin embargo, calmado el temporal del equinoccio, se vio que las pérdidas no habían sido tantas para los criollos como se pensaba, y quienes más perjudicados habían salido eran los contrarios a la independencia, mientras que a los criollos, en las quintas de los patriotas, sobre todo de la zona de Tigre, la tormenta las benefició, porque limpió las zanjas, fertilizó las tierras y fecundó sus planteles. Entonces, ¿qué pensaban los criollos? Dios es justo. Ante los enormes desafíos de nuestro tiempo, parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales. Es un momento propicio también para nosotros recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán en aquella sesión pública. Y nosotros en Buenos Aires tenemos que recordar el equinoccio de 1816, en septiembre de Buenos Aires, cuando se preguntó a los pueblos reunidos, ¿juráis por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sudamérica y su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? Juréis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama. Todos en Buenos Aires dijeron sí, juro. Y nosotros nos animamos hoy a reafirmar ese juramento de 206 años. Además, si así no lo hicieres, les dijo Escalada, si así no lo hicieres, Dios os ayude. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, Él y la patria os hagan cargo. No era una grieta, era una guerra civil. Bueno, creo que este recuerdo de Buenos Aires, del equinoccio, nos tiene a nosotros personalmente, pero debía ser un compromiso general, ¿no es cierto? De cada uno que jura sobre los evangelios o por la patria y hasta por su honor, porque quienes juraron en esa época perdieron muchos su vida, sus saberes y hasta su fama, porque como Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán, murió en una zanja. Murió, nadie supo cómo murió, y este fallecimiento de Laprida es el que inspiró a Borges el poema conjetural que es tan extraordinario, donde dice, yo que estudié de cánones y leyes, morir en una zanja. Bueno, él luchó por los principios de la libertad. Excelente, Elena, te agradecemos. Te agradecemos muchísimo esta posibilidad de compartirlo en Sucesos Porteños, porque el tiempo transcurrido nos permite recordar y hacer fresco el recuerdo de lo que fue esa jura
y lo que sirvió y lo que valió dentro de lo que fueron los pueblos del río de la Plata, ¿no? Del virreinato Claro, del río de Provincias la Unidas y del, ese nombre, Provincias Unidas de América del Sur o de Sudamérica, es el que pasó a la Constitución. Es maravilloso cómo quisieron que eso perdurara, porque la Argentina no existía, todavía no existía la Argentina. Entonces ese nombre es el que quedó, Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, hermoso, maravilloso. Te agradecemos mucho gracias. este tiempo y bueno, que nos pone muy felices de poder registrarlo. Bueno, gracias. Ojalá haya salido bien. Salió seguramente muy bien. Gracias, Elena. Sí, espero Luego, que gracias. hasta luego y gracias. Ahí está.